Hay nombres que la verdad ni nos preguntamos de dónde vienen. Pero, ¿qué tal si les dijera que uno de los lugares más conocidos del planeta se llama así por una novela de fantasía? Es como si hoy, no sé, le pusiéramos Westeros a un nuevo estado. Suena broma, ¿verdad? Pues vamos a meternos de lleno en esto porque la historia real del nombre de California es, mucho más rara y fascinante que cualquier libro de ficción. Así como lo oyen. O sea, olvídense de esas teorías de caliente horno o de palabras indígenas. Nada que ver. Toda la evidencia apunta a una novela de caballería del siglo XVI. Imagínense, una especie de bestseller de la época. Y esta novela hablaba de una isla mítica, gobernada por una reina guerrera superpoderosa. Esta es la historia de cómo una fantasía, un delirio de un escritor, terminó dibujado en los mapas del mundo para siempre. Bueno, para empezar, hay que conocer a la protagonista de esta leyenda. Su nombre, Calafía. Y ojo, ella solo existía en las páginas de un libro que era un exitazo en la España de aquel entonces, en el siglo XVI. Este fragmento es del libro Las Sergas de Esplandián, y es justo aquí donde por primera vez aparece el nombre California. A ver, tratemos de imaginarlo. Estamos en 1510. El mundo se está expandiendo, se están descubriendo nuevos continentes. Y de repente lees sobre una isla paradisiaca que está al ladito del paraíso terrenal. O sea, la idea era simplemente irresistible. Pero Calafía no era cualquier reina, ¿eh? Era literalmente la fantasía hecha personaje. Tenía a su mando grifos, estas criaturas míticas, y todas sus armas y armaduras eran de oro puro. De hecho, era el único metal que había en su isla. Y aquí está el punto clave. No era solo un personaje de cuento. Representaba un ideal de poder, de riqueza, de algo exótico que para la mente de un conquistador de esa época era, una obsesión. Ok, pero la gran pregunta es, ¿cómo es que una historia tan fantasiosa brinca de un libro a un mapa del mundo real? Bueno, para entenderlo, tenemos que meternos un poquito en la cabeza de los conquistadores. Miren, para esos exploradores, las novelas de caballería no eran solo cuentos, eran casi como sus guías de viaje. A este ambiente cultural se le llama zeitgeist caballeresco. Y esto significa que ellos llegaban al llamado Nuevo Mundo esperando de verdad encontrar las maravillas de las que habían leído. La ficción no era para escaparse de la realidad, no. Era el lente con el que veían y entendían la realidad. Y tenemos un ejemplo perfecto de esto. Cuando los españoles llegan y ven Tenochtitlán por primera vez, ¿saben con qué la comparan? No con otra ciudad real que conocieran, no. La compararon con las ciudades encantadas de sus novelas. Es increíble, veían el mundo a través de los ojos de la ficción. Así que claro, cuando salían a explorar, no solo iban por oro, iban buscando a la mismísima reina Calafia y su isla. Pero esperen, que la historia se pone todavía más interesante. Resulta que el autor de la novela, Garci Rodríguez de Montalvo, muy probablemente no se sacó el nombre de la manga. No, parece que se inspiró en ecos de leyendas y palabras mucho más antiguas. Fíjense en esto. El nombre California parece tener un origen triple, como una trenza de historias. Por un lado, viene de Califerne, un lugar mencionado en un poema épico muy antiguo, el Cantar de Roldán. Luego, es casi un juego de palabras con la raíz árabe califa, o sea, califa, pero feminizado, calafia, una califa mujer. Y para rematar, todo esto pudo haberse inspirado en una fortaleza real en Argelia. O sea, el autor creó un nombre que sonara poderoso, exótico y hasta un poquito peligroso para los oídos de un español de esa época. Y bueno, así, con un nombre de leyenda y la cabeza llena de fantasía, los exploradores españoles por fin llegaron a la tierra que bautizarían como California. ¿Y el choque? El choque con la realidad fue brutal. Aquí podemos ver qué tan fuerte era el mito. El nombre se le puso a la península por ahí de 1533, pero tuvieron que pasar casi 200 años para que los que hacían los mapas por fin aceptaran que no era una isla. La idea de la California del libro era tan poderosa que a la realidad le costó siglos poder ganarle. La diferencia es abismal. Es un clásico expectativa contra realidad. Ellos esperaban el paraíso, lleno de oro, con guerreras amazonas. Y lo que encontraron fue una península desértica y muy dura. Un lugar habitado por el pueblo pericú, donde las mujeres eran, sí, unas maestras, pero de la supervivencia en el desierto, no reinas con armaduras doradas. Y vale la pena detenerse en esto. El poder de la Calafía del mito venía de sus grifos, pero el de las mujeres reales, como las pericú, su poder venía de un conocimiento profundísimo de su entorno. Sus herramientas no eran de oro, eran fibras vegetales, pieles y una sabiduría increíble sobre las plantas y el mar.
Ellas eran, sin duda, las verdaderas arquitectas de la vida en ese lugar. Y ojo, no eran las únicas mujeres reales. Con Cortés en 1535 iban unas 37 mujeres, españolas, indígenas, negras, mulatas. Mientras los hombres andaban buscando un mito, ellas se enfrentaban a la realidad, a la durísima tarea de construir una vida en un lugar completamente hostil. Ellas son las verdaderas amazonas de esta historia, las que casi siempre se olvidan. Uno pensaría que, bueno, una vez que se desmintió el mito de la isla, el nombre y la leyenda de Calafia se iban a olvidar, ¿no? Pues pasó exactamente lo contrario. El fantasma de esta reina guerrera resultó ser mucho más resistente de lo que cualquiera hubiera imaginado. Ya para principios del siglo XX, cuando California ya era parte de Estados Unidos, empezó a surgir una necesidad, la de crear una identidad propia, una que no fuera la misma que la de la costa este. Y de ahí nació este movimiento, el pasado de fantasía español, que básicamente desempolvó la historia de Calafia para darle al estado un origen más romántico, más épico y con una clara raíz hispana. Y esto lo podemos ver muy claro en el arte de la época. Por ejemplo, este mural de Lucille Lloyd es casi una foto de la novela. Ahí está Calafia, imponente, con su armadura de oro, rodeada de sus guerreras y sus grifos. Es, básicamente, el mito hecho arte, hecho historia oficial en una pared. Luego, Maynard Dixon lleva la idea un paso más allá. Su Calafia ya no es solo el personaje del libro, ahora es la personificación del sueño del explorador. Es ese espíritu poderoso, magnético, que jaló a tantísima gente hacia el oeste para buscar fortuna, para empezar de nuevo. Y después llega Diego Rivera, y bueno, él le da una vuelta de tuerca completa al símbolo. Su Calafia es una figura gigantesca, una especie de madre tierra que representa toda la riqueza natural y también la fuerza industrial de California. En sus manos, deja de ser una reina de leyenda para convertirse en el espíritu mismo del estado. Aquí se resume perfectamente el viaje del personaje. Calafia empezó como una figura literal de una novela de fantasía, luego se convirtió en el símbolo del sueño de la conquista y la exploración, y al final terminó siendo una metáfora de la propia tierra, fuerte, rica y llena de posibilidades. Al final, la historia de California nos enseña algo increíble, que los mapas no siempre reflejan la realidad. A veces la crean. Las historias que nos contamos son importantes, vaya que sí. Pueden inspirar la creación de imperios, construir identidades y, literalmente, dibujar la ficción sobre la geografía. Así que la pregunta que nos queda es, si un cuento de hace 500 años ayudó a construir la quinta economía del mundo, ¿qué historias, qué ficciones de hoy están dibujando los mapas de nuestro futuro?